Fíjese que es muy importante que al finalizar los ciclos, nosotros meditemos, pensemos, analicemos. Muchos hoy en día están meditando y pensando acerca de lo que ha transcurrido en este año. Muchos están pensando acerca de lo que será el próximo año. Muchos están hablando acerca de la visión. Muchos están hablando acerca de lo que Dios estará dando o cómo es que el creyente tiene oportunidad de esperar y de confiar en el Señor. Pero déjeme decirle algo. Si nosotros tenemos nuestra esperanza en las cosas de este mundo, realmente las cosas no serán muy prometedoras. ¿Por qué? Porque realmente nadie había esperado lo que ha estado sucediendo en los últimos meses. Y seguramente nadie tiene certidumbre de lo que va a suceder en los siguientes meses. Definitivamente que bajo la perspectiva humana no es posible tener certidumbre. Por lo tanto, es difícil tener una buena esperanza. Pero la gran noticia es que usted y yo no fuimos llamados a tener una esperanza a través de nuestros ojos humanos y a través de las circunstancias y lo que está operando en este mundo. Recuerde, nuestro futuro está determinado por el favor de Dios, por la justicia de Dios y la gracia de Dios. ¿Y cómo usted puede introducirse a esta bendición? ¿Cómo usted es que puede introducirse a que su futuro tenga una esperanza divina y tenga una bendición determinada o una bendición, digamos, ya conquistada, segura, fiel y firme? Lo primero es que el Señor Jesús es el mediador de un nuevo pacto. El nuevo pacto en su nombre es el mejor pacto aún establecido, mejor establecido en la Escritura, aún de cualquier otro pacto revelado, desde Adán hasta Moisés, o hasta, digamos, hasta David, o hasta el tiempo en el que Jesús vino a este mundo. Jesús es el fiador, es la garantía. De hecho, nosotros fuimos comprados por precio y ya no somos de este mundo. Somos ahora, le pertenecemos a Dios, fuimos comprados por precio a través de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, a través del derramamiento de su sangre. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Él nos compró por precio de tal manera que aún nuestro cuerpo y nuestro espíritu le pertenecen a Dios. Y Cristo es el fiador, la garantía de este nuevo pacto para nosotros. Tú y yo, si estamos en Cristo Jesús, si somos nuevas criaturas en Cristo, tenemos garantizada la vida eterna. Y tenemos la bendición o tenemos la garantía también que su palabra es fiel y Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder para que su palabra se cumpla en nuestras vidas en la medida en la que nosotros respondemos a esa palabra con fe. En la medida en la que respondemos de una manera positiva a la palabra. Recuerda que la palabra es dada, la palabra ha sido declarada, la palabra ha sido enviada y todo aquel que la recibe y que la cree puede beneficiarse, apropiarse de todo el propósito que la palabra tiene en sí misma. La palabra de Dios es viva y eficaz, así es que tú y yo podemos apropiarnos de cada una de la vida y el poder que cada palabra trae en sí misma. Amén. Y cuando nosotros la creemos, cuando nosotros permitimos que la palabra sea creída, concebida en el corazón, esta palabra tiene poder, fruto, tiene vida en sí misma. De tal manera que lo que hay en nuestro interior ha de manifestarse en nuestro exterior. Ahora, más allá de hablar qué es lo que nos espera y hablar cosas bonitas, y hay quienes animándote pueden hablar cosas elocuentes para que tú te animes. Mira, te pongo un ejemplo. Cuando tú tienes una charla o platicas con personas propositivas, personas que se enfocan en ser siempre positivas, no negativas, tu espíritu se anima, tu ánimo se anima, tú te animas de hecho. Hay una animación cuando tú platicas y compartes con gente que es feliz, con gente que es buena, con gente que piensa en un vaso
en un vaso casi lleno y no en el vaso casi vacío. Es decir, gente que ve las cosas desde una perspectiva con bondad, con oportunidades, etcétera, etcétera. Pero déjame decirte que aunque tú te sientes o te podrías sentir a gusto y feliz con ese tipo de personas, este tipo de actitud, aunque es buena, no es una actitud que nos pueda sostener en nuestra vida. No es una actitud que nos pueda ayudar para tener poder en contra de las adversidades. Pero entonces, ¿qué es lo que debemos de buscar? Bueno, así como alguien se asocia o tiene relación con personas que piensan de esta manera y se siente uno a gusto y se establece una atmósfera muy buena, te tengo una gran noticia. La palabra de Dios es viva. Cristo es la palabra. Y cuando tú te asocias y empiezas a platicar con la palabra, empiezas a platicar con Cristo, empiezas a platicar con su espíritu, entonces no solo tu espíritu se anima, no solo, de hecho, tu espíritu es uno con el espíritu de Cristo y está en esa armonía, en esa animación, en ese refrigerio, en esa paz, en ese reposo, exaltando y glorificando a Dios en todo tiempo. De hecho, tu espíritu está en un avivamiento continuo. Pero tu alma y tu cuerpo lo necesitan saber. Tus acciones, tu temperamento, tu comportamiento, tus actitudes necesitan saberlo. Pero cuando tú empiezas a tener una relación con esta palabra que salió de la boca de Dios, que es viva y eficaz, que es poderosa, dice el Señor Jesucristo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El apóstol Pedro decía, de hecho, antes, cuando en vida de Jesús, antes de ser apóstol, antes de ser ungido con el Espíritu Santo, él le dijo al Señor Jesús, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? La palabra es vida. Y cuando nosotros platicamos con la palabra, ahora tú me has de decir, ¿cómo es que puedo platicar con la palabra? No sé si recuerdas que el Señor Jesucristo fue en un determinado tiempo yendo de camino, vio una higuera y quiso ir a tomar fruto de ella. Y cuando se acercó a la higuera, no halló fruto. Y el Señor, dice la palabra que el Señor le respondió a la higuera. Bueno, si la higuera estaba hablando con Jesús acerca de su fruto o de su falta de fruto, y el Señor respondió a la higuera. Imagínate tú cuando las palabras que están descritas aquí son la misma palabra de Cristo, es mismo Jesús vivo. Y no estoy hablando del libro, no estoy hablando de esto físico, pero esto físico que es la Biblia es la representación de la palabra viva de Dios. Así es que la palabra se concibe, la palabra se cree, la palabra debemos permitir que ella renueve nuestras mentes y se conciba en el corazón. La palabra nos habla. Nosotros podemos hablar con la palabra, no solo tener comunión con ella, pero también hablar la palabra. Nosotros podemos hablar con la palabra, nosotros podemos tener comunión con la palabra, porque la palabra es Jesús. Jesús es la palabra. Amén. Ahora, cuando nosotros hacemos esto, podemos encontrar grandes riquezas y promesas. Así es que quisiera que leyéramos Juan, el Evangelio de Juan, en el versículo 14, para que encontráramos algo tan sorprendente y tan admirable acerca de Jesús y acerca de lo que Jesús habla para nosotros. Cómo nosotros debemos estar firmes y cómo nosotros debemos discernir la palabra para cada uno de nuestros días, pero sobre todo ahora para estos últimos tiempos. Y mire cómo dice la escritura en Juan capítulo 14, versículo 1. Dice primero, no se turbe vuestro corazón. Dice primero, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón. Y hemos aprendido ya que tú y yo somos responsables de impedir o permitir que nuestro corazón se turbe. Así es que el Señor Jesús nos dice, no permitas, es tu responsabilidad, no permitas que tu corazón se turbe. Recuerde que cuando hay sentimientos negativos, algo no está bien. Así es que tenemos que recurrir a la palabra.
que habla de pensamientos positivos, a la palabra que nos habla de la esperanza, de la fe, a la palabra que nos lleva a tener una intención, una intensa anticipación del bien y la benignidad que Dios ya hizo para con nosotros en Cristo. Amén. Así es que cuando hay un sentimiento negativo, no podemos resistir pensamientos negativos en nuestra mente. Tenemos que reemplazarlos por los pensamientos gloriosos y divinos de la palabra de Dios. Y después dice, creed en Dios, creed también en mí. Y después habla de los postreros días. Y dice el Señor Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice el Señor Jesús, si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a prepararos lugar, y si me fuere, dice, y les preparo lugar, vendré otra vez a ustedes y os tomaré a mí mismo, porque donde yo estoy, vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esto habla de los últimos tiempos. Esto habla acerca de lo que el Señor Jesús hará a nuestro favor. Nos fue a preparar lugar. Dice, y entonces vendré. Si voy a prepararles lugar, dice el Señor Jesús, después de ello vendré a ustedes y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estéis. Y esto tiene dos perspectivas, si hablamos desde la perspectiva bíblica acerca del nuevo creyente. Una de ellas es que particularmente está hablando del tiempo del fin, y está hablando de que estaremos para siempre con Cristo. Pero también podemos entender que Cristo, después de sufrir en la cruz, de morir en tu lugar, de ser sepultado, estar 3 días y 3 noches en la tumba, Él resucitó para nuestra justificación. Y dice, Él nos tomó a nosotros mismos. Recuerda que Romanos 6 dice que nosotros fuimos bautizados en su muerte y que nuestro viejo hombre, nuestro espíritu separado de Dios, fue crucificado juntamente con Cristo, y que nosotros fuimos sepultados en su muerte y resucitados en su resurrección. Somos nuevas criaturas en nuestro espíritu, de tal manera que nuestro espíritu es un nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad. Y mismo Efesios capítulo 2 dice que fuimos sentados, fuimos puestos en una posición de reposo y de descanso, sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Cristo recibió un nombre que es sobre todo nombre, y se sentó a la diestra de la majestad, está sentado a la diestra del Padre, y tú y yo estamos sentados juntamente con Él. Así es que en Cristo, Él nos atrajo a sí mismo, nos tomó a sí mismo y nos hizo sentar juntamente con Él en lugares celestiales. De tal manera que nuestro espíritu y su espíritu son uno, y nuestro espíritu ya tiene la garantía eterna, la garantía de vida eterna con Cristo, no separado de Dios, sino con Cristo. Así es que la condición del espíritu refleja la eternidad del hombre. Si tu espíritu es uno con el espíritu de Cristo, tú tienes eternidad con Cristo. Si ya eres un creyente nacido de nuevo, tú ya tienes una eternidad con Cristo y una garantía con Cristo. Pero si el espíritu del hombre sigue separado de Dios, es decir, todos aquellos que no han recibido a Jesús, todos aquellos que no tienen a Jesús como Señor y Salvador, todos aquellos que no han considerado el recibir el pago de sus pecados por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, entonces su espíritu está separado de Dios, separado de Cristo, y si ellos mueren así, su espíritu estará separado de Dios para siempre. Así es que es importante que en estos tiempos, en donde en este mundo hay caos, en donde en este mundo mucha gente está perdiendo la vida, tenemos mucho tiempo ya en donde las estadísticas dicen que más de 150,000 personas mueren diariamente de todo tipo de enfermedades, problemas, accidentes, etc. 150 a 160,000 personas. La pregunta es, ¿están muriendo siendo uno con Cristo o están muriendo estando separados de Cristo? Así es que tú y yo hemos sido llamados a ser la luz del mundo y la sal de la tierra para anunciar a los que no han recibido la predicación del evangelio, a los que no han recibido el mensaje de salvación, hacerlo. Tú y yo somos pieza fundamental para que el evangelio sea predicado. Amén. Ahora, dice el versículo 4. El versículo 4 dice, y sabéis que a donde yo voy, el camino sabéis. Esta es la versión de mi Biblia, pero dice, y sabéis a dónde yo voy, y sabéis el camino. Y entonces le dijo Tomás a Jesús, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues sabremos el camino? Jesús le dijo,
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Recuerda que en el principio del capítulo 14, el Señor Jesús les dice, creed en Dios, creed también en mí. ¿Cuál era el propósito de que Jesús dijera, creed en Dios, creed también en mí? Para los judíos, por la cultura religiosa, por la tradición religiosa, hablar del Padre era hablar de Dios. Y era lo que ellos concebían. Y aunque Cristo había sido profetizado desde el Génesis, de que iba a venir, el Hijo de Dios que iba a venir, en su concepción religiosa y en lo que ellos habían aprendido de la palabra, ellos se enfocaban en Dios el Padre. De hecho, los judíos hablaban de Dios, el Padre de Abraham. Y a Abraham lo tenían como padre. Pero así como los fariseos, así como los judíos de aquella época, muchos hoy en día tienen en sus mentes y en sus corazones el concepto de Dios. Pero cuando tienen esa concepción de Dios, y es un concepto muy general, muchos pueden atribuir a ese nombre Dios a alguien que no corresponde a la Biblia. Puede ser el Dios de la naturaleza, puede ser el Dios del sol. Pero hablando de los cristianos, si dijéramos así, todos aquellos que creen en Jesús, cuando las personas hablan de Dios, muchas veces da la expresión o da digamos que la apariencia de que aunque creen en Dios, no tienen una relación personal con Dios. ¿Por qué te puedo decir esto? Porque dice la Escritura que los demonios también creen en Dios y tiemblan. Así es que no es suficiente creer en Dios o hablar de Dios, pero es necesario creer en Jesús y hablar de Jesucristo, el Hijo de Dios, el que era desde el principio, por quien le fueron hechas todas las cosas. Mira, no te muevas de ahí de Juan 14, pero te voy a leer lo que dice mi Biblia en Juan. Dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Dice, y Él era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él está la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y después el versículos adelante dice, y la palabra fue hecha carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios, Padre, lleno de gracia y de verdad. Leí Juan capítulo 1, versículos 1, 2 y 3 y 4 y versículos 14. Así es que, ¿cómo Dios se manifiesta en la vida del creyente? ¿Cómo Dios se manifiesta en la vida del hombre? A través de Jesús. Por eso el versículo 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre, nadie puede conocer al Padre, nadie puede tener esa experiencia de hijo con un Padre de amor, si no es a través de mí, dice el Señor Jesús. Porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y el Señor Jesucristo dice en el versículo 7 del capítulo 14, si me conoces a mí, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora lo conocéis y le habéis visto, porque les reveló esta gran verdad. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y estaremos satisfechos. Muéstranos al Padre y estaremos satisfechos. Pero es Jesús el que puede traer esta bendición para que tú te sientas pleno, lleno, como es tu espíritu si eres un creyente nacido de nuevo. Porque dice la Escritura en Colosenses que si tú y yo estamos en Cristo, estamos completos en Él. Porque Jesús revela al Padre. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, perfecto. Un solo Dios en tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Jesús le dice a Tomás, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me... Perdona, Felipe, ¿y no me has conocido, Felipe?
el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues nos dices, muéstranos al Padre? Es tan importante que Jesús se convierta no solo en el Salvador, sino en el Señor de tu vida. Es tan importante que Jesús se convierta en el centro de su vida, de tu vida. Y cuando hablamos de que Jesús se convierta en el centro de tu vida, estamos hablando de que la palabra se convierta en el centro de tu vida. Estamos hablando de que el Espíritu Santo guíe tu vida, porque el propósito del Espíritu Santo es manifestar a Jesús, es glorificar a Jesús, es revelarte a Jesús. Así es que el Espíritu con la palabra revelándote a Jesús y Jesús convirtiéndose, el Señor Jesucristo convirtiéndose en el centro de tu vida. ¿Por qué? Porque por siempre estaremos con Cristo. Cristo tiene un nombre, además de que su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte. Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo tiene un nombre, su nombre es Padre Eterno. Amén. Bien, dice la Escritura, el versículo 11, creedme que yo soy, bueno, el versículo 10, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo de mi propia cuenta, dice el Señor Jesús. Fíjate, dice, las palabras que hablo, no las hablo yo de mi propia cuenta. Y después dice, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Aquí, si queremos ponerle lógica o sentido a este versículo, deberíamos poder haber encontrado que la Biblia dijera, las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que hablo las palabras que escucho de mi Padre. Pero no dice así. Dice, las palabras no las hablo de mi propia cuenta, dice el Señor Jesús. Pero el Padre que mora en mí hace las obras. Fíjate, las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, dice el Señor Jesús. Y después dice, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y recuerda que las palabras de Jesús armonizaban perfectamente con las obras de Jesús. Lo que Él hablaba sucedía. Así es que hay una armonía entre las acciones, las obras y las palabras. Hay una armonía, hay una sincronía, una sinfonía entre lo que se habla y lo que se hace. De hecho, cuando Jesús decía, las cosas sucedían. Recuerda que la fe es hablar las cosas que no son para que sean. Es decir, hablas y después se manifiestan las obras. Hablas y las cosas suceden del mundo espiritual en el mundo natural. Pero el Señor Jesucristo dice, el Padre que mora en mí. Y ahora tú y yo, si estamos en Cristo, el Espíritu de Cristo mora en nosotros. El poder de Cristo mora en nosotros y está sobre nosotros. Nosotros moramos en Él, Él mora en nosotros. Así es que cuando nosotros hablamos en la fe, de acuerdo a la palabra, Dios es el que hace la obra, pero de acuerdo al poder que nosotros permitimos que opere en nuestras vidas, de acuerdo a lo que nosotros hablamos. Dice, creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. El versículo 11, y dice el Señor, si no creen, creed por las mismas obras. De otra manera, crean por las mismas obras. Tú y yo fuimos llamados a eso, a creer, a hablar, a declarar, a que Dios manifieste su poder a través de nuestras vidas. Dice el versículo 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y ahí el Señor está hablando de que Él iría a la cruz y después sería resucitado, sentado en lugares celestiales, se le iba a dar un nombre que era sobre todo nombre, y el Señor nos iba a dar toda autoridad en esta tierra para que enseñáramos la palabra y que otros aprendieran acerca de la fe y acerca de la gracia, de la justicia y de vivir en lo mejor de Dios para cumplir el llamado de Cristo, el propósito de Cristo, tener la herencia de Cristo y caminar en el poder de Cristo para ti y para mí en esta tierra. Ahora dice el versículo 13, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y aquí es donde muchas personas consideran el versículo 13, pero no consideran el versículo 14, y entonces se la pasan toda la vida pidiendo al Padre, cuando Dios no va a hacer algo que ya hizo. Nosotros no podemos pedirle al Padre que Cristo Jesús muera en la cruz por ti y por mí para perdonarnos.
Él ya lo hizo. Pero hay muchos que se ciclan en este versículo creyendo que Dios va a hacer lo que ya hizo y que Dios va a hacer por nosotros lo que Él nos dijo que nosotros hiciéramos. Pero fíjate cómo dice el versículo 14. Ahora, yo no digo que no hay cosas que tú puedas pedir al Padre. Definitivamente que sí. Si tú no tienes el bautismo del Espíritu Santo, lo pides al Padre. Pero tú no puedes pedirle al Padre que te ame, porque Él ya te ama. No puedes pedirle al Padre que te salve, porque Él ya te salvó en Cristo. Si es un creyente, si es una persona que no ha creído, puede pedir salvación y le será dada. Perdón, y podrá tomar el perdón de Cristo, que Cristo pagó por nosotros en la cruz. Pero fíjate cómo dice el versículo 14, y no me gustaría que se confundiera, porque recuerde que el Espíritu de Dios nos enseña todas las cosas y a veces no sabemos pedir como conviene. Romanos 8:26. Así es que el Espíritu siempre está listo y presto para ayudarnos en nuestras debilidades y Él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así es que no se preocupe por ello, pero sí es importante que usted y yo conozcamos qué es lo que Dios nos ha bendecido ya, con qué Dios nos ha bendecido, qué es lo que Dios nos ha dado, qué es lo que podemos hacer y podemos tener de acuerdo a la palabra. Amén. Fíjate cómo dice el versículo 14. Si algo pidieren en mi nombre, yo lo haré. Ya no dice el Señor Jesús al Padre, como en el versículo 13. Dice en el versículo 13, si pides algo al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y el versículo 14 dice, si algo pides en mi nombre, yo lo haré. ¿Por qué Jesús lo hará? Porque Jesús, su Espíritu, mora en nosotros. Y así como Jesús dijo, el Padre que mora en mí hace las obras, el Hijo que mora en nosotros hace las obras, pero no las hace sin ti. Así como el Padre no hizo las obras sin Jesús, sino que Jesús se tuvo que hacer carne y habitar entre nosotros y manifestar su poder, extender sus manos, hablar la palabra, ir a la cruz. Así tú y yo tenemos que responder positivamente a la palabra. Ahora dice rápidamente el versículo 15, si me amas, guarda mis mandamientos. No está hablando de la ley, está hablando Jesús de sus mandamientos, de su palabra. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. Dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Punto. Después dice el Señor Jesús, y como haciendo un énfasis, yo rogaré al Padre. Él os dará otro consolador para que esté con vosotros. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Es decir, solo los creyentes pueden recibirlo. Solo los que creen en Jesús. No el mundo, los que rechazan o los que no creen o no han conocido a Cristo, pero solo los que creen en Jesús. Dice, porque no le ve, el mundo no le ve ni le conoce. Y Jesús le dice a ellos, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros, hablando de la promesa que el Espíritu de Dios vendría cuando el Señor Jesucristo resucitara. Después dice el Señor Jesús, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El versículo 18 y el 19, todavía un poco más, el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo y vosotros también viviréis. Es decir, el Señor Jesucristo está hablando de que Él iba a la cruz e iba a resucitar. El mundo no le verá más, pero todo creyente nacido de nuevo le verá en su interior, en la palabra, en el corazón, por la fe, con los ojos de la fe, porque yo vivo, dice el Señor Jesús. Así es que tú y yo tenemos que entender que predicamos, compartimos, hablamos, vivimos por un Cristo vivo. No es algo de religiosidad que nosotros cumplimos y nos sentimos humanamente a gusto por tener esa relación religiosa con un Cristo. No, esto va más allá de los sentidos. Esto va más allá de las obras humanas. Esto va más allá de los deleites humanos. Cristo Jesús está vivo y vive en nosotros y por Él nosotros vivimos. Nosotros también vivimos. Dice el Señor Jesucristo, vosotros también viviréis porque Él iba a la cruz. Nosotros ya vivimos en Él y viviremos por siempre juntamente con Él. Dice, versículo 20, en aquel día
Vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Es importante que tú entiendas que ya estamos en Cristo, Él está en el Padre y nosotros estamos en Cristo y Él está en nosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, dice la Escritura, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Para que tú entiendas la relación tan estrecha y directa de la palabra con Jesús, tenemos que amar la palabra. Tenemos que amar la palabra. Hoy más que nunca tenemos que amar la palabra, y amar significa estar tiempo con ella. Tenemos que amar la palabra más y más. Jesús dijo, el que me ama mis palabras guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Es lo que ya sucedió. El Padre, el Hijo, el Espíritu moran en nosotros. Esto es algo que naturalmente no podemos entender porque para lo natural, tratando de discernirlo racionalmente o naturalmente, dice la Escritura que para el hombre natural o para aquel que quiere entender las cosas de una manera natural, estas cosas son locura. Así es que no se pueden entender así. Dice, les dije estas cosas, versículo 25, estando con vosotros. Pero el 26 dice, pero el Espíritu Santo, el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará las cosas que yo os he dicho. ¿Cómo es que el Espíritu de Dios nos enseñará las cosas? Porque Él mora aquí. Así es que no hay ningún obstáculo, ninguna intermediación entre nosotros y el Espíritu de Cristo. ¿Y cómo nos revelará las cosas? Gracias al Señor que nos regaló su palabra. Gracias al Señor que tenemos su palabra para que el Espíritu glorifique a Jesús y nos enseñe todas las cosas a través de su palabra. Por eso la palabra es una bendición. Dice el Señor Jesús en el versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la hay, no se turbe vuestro corazón. Así es que, ¿cómo podemos impedir que nuestro corazón se turbe? Con la paz de Dios. ¿Y cuál es la paz de Dios? Tú y yo hemos sido justificados por la fe. Y justificados por la fe, tenemos paz. Así es que no solo tenemos paz porque Dios ahora es nuestro Padre y somos sus hijos. Él ya no se acordará más de nuestros pecados. Fuimos limpiados. Nuestro Espíritu Santo es perfecto. Hemos sido creados en la justicia y santidad de la verdad. Pero Él también nos dio paz para impedir que la maldición se acerque a nosotros, sino que la bendición, la prosperidad, su naturaleza, su gloria, su aceptación, su bendición, su benignidad, su justicia, su salud, su bienestar, su sanidad, su libertad, su vida abundante, su vida eterna, su perdón, su justicia, su sabiduría, su santidad, su santificación, su poder, su nombre, su palabra, su espíritu en nosotros, puedan manifestar la gloria de Dios y que tú y yo podamos glorificar a Dios en todo tiempo en el nombre de Jesús. Dice el versículo 28, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, y me amarais y ya os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo, y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Jesús estaba animándolos para que cuando vieran la obra terminada y completa y perfecta y su resurrección, ellos tuvieran fe y creyeran. No hablaré ya mucho entre vosotros porque viene el príncipe de este mundo. Bien, así es que el Señor Jesucristo les dice al final en el versículo 31, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Ahora, rápidamente vamos a darle la vuelta a este capítulo y vamos a ir rápidamente al capítulo 15. Estas cosas Jesús las estaba hablando antes de ser aprehendido para ser llevado a la cruz y ser crucificado y morir por ti y por mí. Estas cosas las estaba hablando Jesús con sus discípulos cuando él participó de la cena con ellos en el aposento alto. Dice el versículo 1 del capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano, tú y yo somos los pámpanos. Es decir, somos como las ramas que producen el fruto. La vid es como la esencia del árbol. El Padre es quien siembra el árbol, quien cuida el árbol, quien produce nutrientes para el árbol, podríamos decir así, o quien provee nutrientes para el árbol. Jesús es el árbol. Tú y yo somos las ramas de ese árbol en donde el fruto se manifiesta.
Dice, todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Así es que aquí podríamos ver dos opciones. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. La palabra quitar en el griego no necesariamente es sacarlo fuera, quitarlo de la vid, sino en términos prácticos es que cuando una de las ramas no está produciendo fruto, posiblemente pueda ser porque ha caído al suelo y no le da el sol, no está en las condiciones correctas, sino que la rama tiene que ser puesta en una altura y en una posición correcta para que se apropie del sol, de la luz, del aire, del agua, etcétera, y que no haya cosas que obstaculicen que esa rama pueda dar fruto. Así es que por un lado podemos ver esto, que el Señor, habiéndonos llamado y habiendo venido a nuestros corazones a través de que nosotros creímos en Él y en el perdón de nuestros pecados por la fe, Él nos llamó a sí mismo, y si nosotros no estamos comprendiendo o entendiendo algunas cosas y estamos caídos al suelo y no hemos podido discernir la luz y no hemos podido caminar en el poder y en la bendición y en lo mejor de Dios, Dios nos anima con su palabra y nos levanta con su espíritu, nos levanta a través de la fe para que tú puedas dar fruto. Esa es una de las consideraciones, de las opciones, y creo que es la que más nos compete a nosotros. Pero también podríamos hablar de aquel que quisiera ser injertado o se cree estar injertado, pero es imposible que si no pertenece a la vid pueda dar fruto. Pudiera haber alguien que creyéndose ser no sea. Y esto no lo digo para condenación o temor, pero lo digo para que cada quien se examine a sí mismo. Recuerde que Romanos capítulo 8, versículos 15 y 16 nos enseña que nosotros hemos recibido no el espíritu de esclavitud para estar en temor, sino el espíritu de adopción que clama, Abba, Padre. Y el mismo espíritu que mora en nosotros da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Así es que no es aquel que hace una oración, no es aquel que puede hablar de esto o del otro, sino es aquel que legítimamente o genuinamente cree en Jesús y en lo que Él hizo a favor de ti. Cuando una persona cree en el Señor Jesús y lo que Él hizo a favor de esa persona y recibe, esa persona nace de nuevo. Y no son los compañeros, no son la manera en la que se desempeña sus acciones las que van a confirmarle que es hijo de Dios, sino es el Espíritu de Dios que mora en ti cuando tú naces de nuevo, que da testimonio, que te confirma a ti mismo que eres hijo de Dios, que eres hijo de Dios. Y esto es tan importante porque no se trata de lo que yo diga de ti, no se trata de lo que tú puedas escuchar acerca de ti. Se trata de lo que tú hayas escuchado acerca de Jesús y de cómo tú hayas creído en Jesús. Así es que yo no estoy para juzgarte, el mundo no está para juzgarte, tu familia no está para juzgarte, pero el Espíritu que mora en ti da testimonio a tu espíritu que tú eres hijo, porque tú has creído. Hay una fe que se establece, que te confirma, que te atrapa, que te asegura. Amén. Así es que es importante esto, pero después dice la Escritura, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. La palabra es la que nos limpia. ¿De qué nos limpia? De tanta contaminación, de sistemas de pensamientos que hay en este mundo. Así es que el Señor Jesucristo dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Le dice a los discípulos, la palabra nos limpia. 4. Así es que dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Fíjate cómo dice, Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Dice, Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Permíteme un segundito aquí porque hay una alarma que está... Perfecto. Una alarma que estaba timbrando. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Esto es muy interesante. Porque dice que eres la vid, nosotros somos los pámpanos. Pero Él dice, permanece en mí. La pregunta es, ¿un pámpano se puede desarraigar de la vid por sí mismo?
Pues naturalmente yo no creo que esto sea posible, que un pámpano pueda desarraigarse por sí mismo. Tendría que venir algún agente externo para que permita que ese pámpano, que esa rama sea quitada de esa vid. Por ejemplo, el labrador, quien cuida de la vid, puede cortar esa rama. Sí, quizá algún agente externo pudiera hacer que esa rama se seque y no produzca más. Sí, como quizá plaga, quizá algo externo. Así es que el Señor Jesús dice, permanezcan en mí. Nos da la responsabilidad a nosotros de nosotros permanecer en Él, unidos a Él. Dice, y yo en vosotros, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes pueden llevar, es decir, nosotros podemos llevar fruto de Dios, fruto de justicia, si no permanecemos en Jesús. Así es que, aunque seamos creyentes nacidos de nuevo, podemos estar desarraigados en cierta manera en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestra fe de Cristo. Si permitimos que tantos pensamientos de este mundo vengan, entonces la incredulidad va a albergar nuestros corazones y no vamos a dar el fruto, el cual fuimos llamados a manifestar. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, el poder de Dios, la bondad de Dios, el predicar el evangelio, en el enseñar a otros, en perdonar, en el amar. Por eso es importante que tú y yo respondamos positivamente al Señor. Dice el Señor, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él va a llevar mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Y esto es muy importante para ti y para mí. Si permaneces en mí y mis palabras en vosotros, pide todo lo que quieras y os será hecho. Fíjate, dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pide lo que quieras. ¿Cómo va a ser tu pedir? De acuerdo a la palabra. Porque permaneces en Jesús, sus pensamientos permanecen en ti. Recuerda que el Señor Jesucristo nos enseña acerca de permanecer en su palabra para conocer la verdad y que esa verdad nos haga libres. También la Escritura nos enseña en el Antiguo Testamento que el Señor guardará en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. Así es que dicen, esto es glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Recuerda, Dios nos llamó a enseñar a otros. Si guardas mis mandamientos y permaneces en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis gozo en vosotros y que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mandamiento que os doy. Y fíjate que Jesús no está hablando de la ley, pero Jesús está hablando no de leyes naturales o de leyes humanas o de aquellas que hagan que te avergüencen o de aquellas que hagan que te sientas un pecador, porque Cristo no vino a condenarte, Cristo vino a salvarte, y la ley de Dios, que es santa y perfecta, vino a manifestar que el hombre natural no puede justificarse a sí mismo porque es pecador. Tú y yo teníamos una naturaleza pecaminosa, éramos pecadores de nacimiento, pero ahora somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué significa? ¿Que no podemos pecar? No, no significa eso, porque no tenemos un alma y un cuerpo perfectos. Significa que ya no estamos bajo el dominio del pecado, porque el espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Hay quien le gustaría sujetarse al pecado, se haría esclavo del pecado. Siendo creyente nacido de nuevo, podría hacerlo, sí, y tendría las consecuencias de su pecado. ¿Dios le sigue amando? Sí. ¿El Espíritu de Dios se va de él? No. Mientras siga creyendo en Jesús, aunque el Espíritu esté contrito, triste, disponible para restaurarle. Pero Dios nos ha llamado a santificación y a santidad. Es a través de la gracia y la justicia que quedamos libres del pecado. Ahora, dice, ya no los llamaré siervos, dice el versículo 15, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los llamo amigos, porque les he dado a conocer las cosas que oí de mi Padre. Y termina diciendo en el versículo 16, ustedes no me eligieron a mí, pero yo los elegí a vosotros. Así es que es importante que vayan y den fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Este es el mandamiento, el versículo 12,
que os améis unos a otros como yo os he amado. Hasta ahí vamos a dejar el versículo 15, hablando del capítulo 15, después habla de la unidad. En el versículo, acompáñenme rápidamente al versículo, no en el versículo 16, aunque el Señor Jesucristo habla de la obra del Espíritu Santo, usted lo puede leer en su casa, pero simplemente quiero terminar leyendo unos versículos del versículo 17, del capítulo 17. En el versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Fíjate cómo dice el versículo del capítulo 17, en el versículo 13. Pero ahora yo voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, Cristo hablando con el Padre, y el mundo los aborreció porque ya no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y dice el versículo 15, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, vuelve a decir el Señor Jesús, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. La palabra es la verdad. Jesús es la verdad. El Espíritu Santo nos guía en la verdad. Por eso es importante que la palabra nos domine, para que el Espíritu nos domine, para que Cristo sea el Señor de nuestras vidas. Versículo 21, para que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. La gloria que me diste yo se las he dado, para que nosotros, así como nosotros somos uno, ellos sean uno, dice la Escritura. Y el 23 dice: yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Hay un versículo que quiero compartirte también aquí mismo. Déjame, te digo cuál es. Dice la Escritura, hablando acerca de que no solo te pido por ellos, sino, dice, yo te ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Dice, déjame te digo exactamente dónde dice. En el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Así es que, ¿qué es lo que nos depara el futuro? El futuro está en nuestras manos. Recuerda que el futuro, y estoy hablando del 2021, tiene que ver con palabras que aún no has hablado, con pensamientos que aún no has pensado, con acciones que aún no has hecho y con circunstancias que aún no has enfrentado o vivido. Así es que para que en el 2021 y en los años por venir, tu futuro esté garantizado en la certidumbre de la palabra de Cristo, que es viva y eficaz. Para que tu futuro esté garantizado en la certidumbre de un Dios que te ama y Padre, que te tiene en el hueco de su mano, que es tu protector y tu salvador y tu redentor. Para que tu futuro esté armonizando o sincronizando con el propósito, el llamado, la esperanza, la herencia y el poder de Dios en Cristo Jesús para ti. Tú necesitas pensar los pensamientos de Dios. ¿Cómo? A través de que la palabra domine tu tiempo, tu vida. Tú necesitas hablar la palabra de Cristo, porque la palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. La palabra es la palabra profética más segura. La palabra es vida, es espíritu. Cuando tú hablas la palabra, hablas lo que Dios ya dijo. Y si Dios ya lo dijo, te estás poniendo en armonía y en acuerdo con Dios. Cuando lo haces en el nombre de Jesús. Y en el acuerdo hay poder. Y cuando tú hablas, Dios hace las obras a través del Espíritu de Cristo que mora en ti. Así es que pensar los pensamientos de la palabra, los pensamientos de Dios, hablar la palabra, actuar en armonía o de acuerdo a la palabra,
Así como creí, como dice la Escritura, también hablé. O así como hablé, también creí. Que tu fe esté armonizando con lo que hablas y que tus acciones estén soportadas o actuando de acuerdo a la palabra. Dice la Escritura que aquel que se ve en un espejo y se va y se olvida cómo es, dice, será inconstante en todos sus caminos, no obtendrá nada, no tendrá éxito. Pero tú y yo tenemos que ver a Jesús en la palabra, vernos en la palabra, ver el propósito, el llamamiento, la herencia, el poder que Dios nos ha dado y continuamente perseverar en la palabra para que nuestras acciones correspondan a caminar en las obras que Dios ya preparó para nuestras vidas. Al actuar conforme a la fe, conforme a la palabra, conforme a lo que Dios dice que tú y yo ya somos. Y entonces todas las circunstancias girarán alrededor de Jesús. Y aunque haya adversidad, porque este mundo no ofrece otra cosa más que adversidad, dificultades, aflicción, pero el Señor Jesucristo lo sabía desde el principio. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y por eso Jesús nos llama más que vencedores. Así es que anímate con el Señor, anímate con su palabra, que la palabra vibre en tu corazón, que la palabra sea concebida en tu interior. Piensa en Jesús, sueña con su palabra. Aprecia a Jesús. No trates de apreciar tu vida ni tus posesiones. Aprecia a Jesús. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas vendrán por añadidura. Él tiene cuidado de ti, cuidado de tu alma, cuidado de tu ser, cuidado de tu cuerpo. Él es uno con tu espíritu. Y Él está tan cerca o tan lejos, a la distancia de tu boca a tu espíritu. Él siempre está ahí, nunca te dejará, nunca te abandonará, para que tú aprendas en la palabra y por la guianza de su espíritu a tener una relación y una comunión maravillosa con Él, con su palabra. Permite que el hecho de que Jesús diga que ya no somos de este mundo, así lo podamos ver. Gózate y alégrate, porque no somos de este mundo. Así es que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. La vida, la muerte, principados, potestades, lo alto, lo profundo, nada nos podrá separar. Dios nunca nos dejará de amar. Dios nunca nos abandonará. Y tenemos la garantía de estar siempre con Él, en todo tiempo y en todo momento. Así es que permite que los días que faltan de este año y el año por venir, más allá de tener una esperanza en lo que este mundo puede ofrecernos, hay que tener una intensa anticipación de todo el bien que Dios ya hizo para con nosotros. Y Dios nos llamó a vivir en lo mejor de Él para bendecir a muchos. Recuerda, Dios nos permitió seguir aquí en este mundo para bendecir a muchos. Para que bendiciendo a muchos, el gozo de Dios sea cumplido, nuestro gozo sea cumplido y que tú y yo pongamos nuestros ojos, nuestras mentes en Jesús y nos gocemos en Él en todo tiempo y en todo momento. Así es que permite que este 2021 no te sobrepase lo que se dice de Él. Y más allá de creer cosas bonitas, más allá de creer cosas extravagantes y extraordinarias que podrían ser superfluas, cree lo que la palabra de Dios dice y lo que la palabra de Dios nos ha llamado. Porque aún más excelente de lo que un hombre positivo, un hombre elocuente, un hombre encantador te puede admirar con sus palabras respecto a la gloria del 2021, Cristo Jesús es la palabra viva y en Él nuestra esperanza está segura y su esperanza, la esperanza que tenemos en Él es como un ancla que nos tiene bien sujetos, su amor nos tiene apretados, sostenidos. Él es la respuesta
En Él está la sabiduría. Es tu sabiduría, tu justificación, tu santificación. Él es tu redención. Cristo Jesús es la esperanza de gloria. Él es el centro de la vida de todo aquel que le busca, de todo aquel que le desea, de todo aquel que cree en Él. Y su espíritu es uno con nosotros. Gózate, alégrate, regocíjate como tu espíritu lo está haciendo. Así es que dile a tu mente: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Ten comunión con la palabra, ten comunión con el Espíritu, habla con la palabra, deja que la palabra te hable, habla con la palabra, deja que la palabra te hable, habla con su Espíritu, deja que el Espíritu te hable a través de la palabra, o que te hable, que te dirija, que te guíe. No seas guiado por tus sentidos. Si hay un sentimiento negativo o equivocado, inmediatamente recurre a la palabra. Sustituye ese pensamiento, este sentimiento negativo, por la bendición de la palabra, que es viva y eficaz, que tiene gozo, amor, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre en sí misma. Ese fruto ya está en ti. Permite que ese fruto emane de ti y determina o camina en el futuro que ya está determinado para ti. Porque tú eres totalmente perdonado, perfectamente justificado, altamente favorecido, profundamente amado, eres grandemente bendecido y eres más que vencedor en Cristo Jesús. Así es que piensa la palabra de Cristo, habla la palabra de Cristo, camina de acuerdo a la palabra del Señor, y las circunstancias girarán alrededor del favor, de la abundancia de su gracia y del regalo gratuito de su justicia. Y cualquier circunstancia general y adversidad que venga en este mundo, Dios te ha hecho más que vencedor y te ha habilitado y capacitado con todo lo necesario para que tú tengas la victoria en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias por tu palabra, que tu palabra como semilla poderosa en sí misma en nuestros corazones produzca mucho fruto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya.